Bueno, buenos días, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Em, el día de hoy vamos a hacer una breve introducción al tema del aprendizaje. Vamos a valorar qué es aprendizaje, qué no lo es y cuáles podrían ser los procesos involucrados en el mismo. Esta sesión va a ser una antesala a lo que desarrollaremos con mayor profundidad a lo largo del curso. Bien, denme un segundo para poner la presentación. Listo. Bueno, ¿qué es el aprendizaje entonces? Según Fernández y Abascal, explican que la capacidad de aprendizaje es la más importante de todas las disposiciones innatas y filogenéticas que nos permiten adaptarnos. Ahí hay varias palabras que pueden sonar así como rimbombantes, eh, pero vamos a empezar por lo más sencillo. El aprendizaje es un suceso que permite que nos adaptemos mejor como especie y como individuos, ¿verdad? Tenemos una disposición innata para aprender, es decir, nuestra especie ha desarrollado, por ejemplo, la capacidad para aprender un idioma, ¿verdad? Tenemos la capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje estructurado, por decir un ejemplo, y filogenéticas es que nuestra disposición genética nos permite adquirir ciertos tipos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en que nuestra disposición filogenética no nos permite sumergirnos a más de 60 metros de profundidad en el mar, ¿de acuerdo? Bueno, hay casos, bueno, entonces, nuestras capacidades, disposiciones filogenéticas tienen que ver justamente con lo que como especie tenemos mmm, definido genéticamente, que es nuestro marco de acción. ¿Qué ejemplos vienen a su mente cuando hablamos de adaptación? Es decir, cuando hablamos de la importancia del aprendizaje para adaptarnos como especie, para sobrevivir, ¿qué ejemplos se le vienen a la mente? Vamos a tomar unos segundos para pensar qué se nos ocurre. ¿Okay? Bueno, hace un ratito yo di un ejemplo que, que es la capacidad de aprender uno o varios idiomas, lo cual nos ha permitido tener mmm, interacciones comunicacionales bastante complejas para resolver problemas muy complejos y que nos han permitido incluso desarrollar tecnología como la que tenemos hoy en día. Por decir un ejemplo sencillo, el Internet que utilizamos en la cotidianidad y que estamos utilizando justo en este momento para recibir esta clase. ¿De acuerdo? Vamos a analizar una cita de qué es aprendizaje también de Fernández, de Fernández, Martín Díaz y Domínguez Sánchez, de qué es el aprendizaje. Bueno, es un cambio en los mecanismos subyacentes de la conducta debido a la experiencia con los acontecimientos del medio. ¿Por qué hablamos de que es un cambio? Bueno, porque es algo que en un contexto específico no estaba antes, sucedió algo y ahora sí existe. Por ejemplo, no sabíamos andar en bicicleta, sucedieron una serie de acciones, y ahora podemos andar en bicicleta. ¿Okay? Hay un cambio de un antes y un después. Hablamos de los mecanismos subyacentes de la conducta. Mecanismos subyacentes son todas aquellas, como la estructura física y cognitiva, que le permite a una conducta suceder. Es decir, imaginémonos que ustedes aprendieron a hablar inglés y hablan bastante bien. ¿Qué pasa si en su cotidianidad, en el curso nuestro, en los demás cursos de la universidad, ustedes no hablan en inglés? ¿Significa que no saben? No.
Los mecanismos subyacentes de hablar en inglés ahí están, solo que no es necesario hablar en inglés porque en ese momento no sería una conducta adaptativa, quizás sería todo lo contrario. También pensemos, por ejemplo, en tocar un instrumento. El hecho de que una persona diga, bueno, yo toco guitarra, y no significa que como sabe tocar guitarra, esté tocando guitarra todo el tiempo, o que como no está tocando guitarra, no sepa tocar guitarra. Es decir, los aprendizajes que ya tuvo sobre cómo colocar los dedos, qué sonidos dan ciertas posturas, qué significan las figuras musicales y demás, ese conocimiento sigue estando ahí y a eso nos referimos con mecanismos subyacentes. ¿De acuerdo? La conducta obviamente es lo que podemos observar, por ejemplo, para decir, es que sí, Javier sabe hablar inglés. ¿Cómo sabemos? Porque lo está haciendo, lo está hablando. Ana Laura sabe tocar guitarra. ¿Cómo lo sabemos? Porque está tocando guitarra. Es decir, es algo que nos las ingeniamos para poder observar, pero lo podemos observar a nivel conductual. No podemos observar directamente qué está pasando en el cerebro, ¿verdad? Y tiene que ver con la experiencia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué no es aprendizaje. Para que haya aprendizaje, tiene que haber existido un proceso de socialización, es decir, probablemente hubo interacción con otras personas, hubo realimentación, te dijeron cómo mejorar, que esto no es así, se hace de esta manera, probablemente hubo observación de patrones para poder aprender a hacer las cosas pues de forma más atinente. Es decir, el aprendizaje finalmente entonces son una serie de cambios que tal vez no son observables, pero que se pueden observar a través de una conducta y se dan por la experiencia concreta. Un aprendizaje no se da de la nada. ¿De acuerdo? Y debe ser debido a la experiencia, no a otros procesos. Por ejemplo, si una persona, un niño tiene mucha hambre, por ejemplo, y va a la escuela y no puede escribir, no puede levantar la mano, no participa, no necesariamente es porque no haya aprendido lo que están viendo en la escuela, puede deberse a otros factores, por ejemplo, que tenga hambre, que esté enfermito, que tenga desnutrición, es decir, hay factores fisiológicos que pueden incidir directamente en que la conducta no pueda ser percibida, pero no significa que no haya un aprendizaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Chung, que es el autor, es la persona autora del libro principal de este curso, explica que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica de otras formas de experiencia. ¿De acuerdo? Ahí hay alguna divergencia porque algunas personas dicen que es perdurable y otras cosas dicen que es relativamente perdurable. Pero ahí cabe reflexionar y me gustaría que ustedes se fueran con esa inquietud de si realmente lo que es perdurable es la eficiencia para mostrar la conducta o realmente haber aprendido. Es decir, por ejemplo, les voy a hablar de mi caso. Yo di clases de piano como 7 años y toqué piano en mi infancia y mi adultez joven, como hasta los 23. Ahorita ya no toco piano, pero el hecho de que no sea tan ágil, tan eficiente, no sea tan rápida leyendo, por ejemplo, partituras, ¿significa realmente que el aprendizaje se perdió? Bueno, es una pregunta interesante y la vamos a ir conversando a lo largo de este curso. Tarpi y Mayer explican que el aprendizaje es un cambio inferido en el estado mental de un organismo. Es decir, inferimos que está pasando algo a nivel cerebral, no podemos observarlo directamente como sujetos comunes y corrientes. Esto se hace a través de la investigación, ¿verdad? Neurocientífica, por ejemplo. Pero sabemos que es consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. Ay, perdón, es que ya se pusieron a ladrar todos los perros del barrio. Entonces, es decir, si el aprendizaje es acumulativo,
Para que se puedan aprender cosas más complejas tienen que haber bases previas, ¿de acuerdo? Y puse esta frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos, porque realmente mm, no podemos observar fácilmente, eso es un reto, eh, muchas formas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que no sean fácilmente observables en algunos casos no significa que no se dé. A lo largo del curso vamos a ir aprendiendo de algunos tipos de aprendizaje, valga la redundancia, y vamos a también descubrir qué no es aprendizaje. Para la sesión de hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las pautas innatas, los reflejos y los instintos. ¿Cómo se diferencia una conducta innata de un aprendizaje? Bueno, pensemos. Imaginémonos que desgraciadamente estamos como encerrados en algún lugar, ¿verdad? Por el hecho de estar encerrados en ese lugar, ¿dejaríamos de parpadear? Probablemente no, ¿verdad? Bueno, probablemente no, seguimos parpadeando. Es decir, una conducta innata es aquella que se da en situaciones de aislamiento, ¿verdad? Se realizan de modo invariable y son realizadas aún en contextos diferentes. Es decir, imaginemos que estamos ahí en este espacio cerrado, continuamos parpadeando, salimos, estamos frente a un montón de personas, continuamos parpadeando y no estamos siendo conscientes de tengo que parpadear. No, ¿verdad? Esas son las características de una conducta innata. Y hay dos tipos diferentes de conductas innatas que vamos a identificar el día de hoy. Una de ellas son los reflejos y las otras son los instintos. Los reflejos son locales, simples. Son las formas más elementales de coordinación y se dan frente a estímulos específicos. Por ejemplo, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de estar cerca de un bebé recién nacido. Muchas veces las personas, por ejemplo, en la primera o segunda semana dicen, es que está sonriendo. No necesariamente. Hay un reflejo que tienen los recién nacidos, en que cuando sienten un roce en la cara tienden a sonreír porque lo que están haciendo es tratando de encontrar el pezón de la mamá para ser alimentados. Eso es un reflejo de supervivencia, es decir, al bebé nadie le enseñó a hacer eso. No es que se está riendo, es que está tratando de encontrarlo y por eso es que hace esta expresión con la boca, está tratando de buscar comida. Eso es un ejemplo de reflejo. También existe otro ejemplo de reflejo que ha sido muy presentado, por ejemplo, en caricaturas o demás, que es cuando se da con un martillito en la rodilla. En ese sentido, no sé si han observado que la pierna se levanta. Bueno, eso es otro reflejo. También tenemos, perdón, es que hay como ruidos en el ambiente que no puedo controlar. También tenemos los instintos, que los instintos son globales y son complejos, son mucho más complejos, valga la redundancia, que los reflejos, y son secuencias complejas de actividades motoras propias de la especie. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, no sé si han visto, si saben la diferencia entre un pavo real macho y una hembra. Los pavos reales machos tienen un plumaje bastante vistoso y el de las hembras es mucho más sencillo. Y ahí estaríamos, por ejemplo, eh, haciendo, resaltando el instinto de apareamiento. Los machos típicamente abren el plumaje para tratar de seducir a la hembra y empiezan a hacer como una danza, hacen sonidos, abren el plumaje. Bueno, eso es un instinto y tiene que ver con las características filogenéticas de cada especie. No vemos ese tipo de comportamiento, por ejemplo, en los machos o hembras de la especie humana. Vemos otras cosas, pero no es específicamente. Entonces, los invito a que piensen en algunos ejemplos de instintos o reflejos en la especie humana. Voy a dar un último ejemplo de cada uno. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos caminando descalzos, si hay algo en el piso y nos pinchamos.
Bueno, lo que pasa ahí es que hay una neurona sensitiva aferente que donde sentimos la sensación manda inmediatamente, rápido, en cuestión de milisegundos, un mensaje a la interneurona que está en la médula y esta a su vez manda un mensaje a través de una neurona motora eferente, es decir, hacia afuera, para que usted retire el pie. Como podemos ver aquí nadie está pensando, mira, tengo que quitar el pie porque me está doliendo mucho, ¿verdad? No, lo mismo pasa cuando tocamos un disco caliente. No reflexionamos en, ¿debería quitar la mano de este disco? No, eso es un reflejo innato. Y otro ejemplo ya de instinto, que es mucho más complejo, es por ejemplo el instinto de protección de las hembras hacia sus crías. En conclusión, los patrones innatos están filogenéticamente definidos para cada especie, tienen un sustrato fisiológico, que fue lo que acabamos de ver de cómo ingresa, por ejemplo, la información sensorial a través de la neurona y cómo sale a través de una neurona motora. Son automáticos, no pensamos en ello. Son inconscientes, son involuntarios, son estereotípicos, es decir, si hay, por ejemplo, mucho viento y el viento trae polvo, vamos a empezar a parpadear para que el ojo lubrique y pueda sacar las partículas que están ingresando. A eso nos referimos con estereotípicos, se hacen regularmente y son adaptativos y contextuales. Y aquí también queremos diferenciar entre qué es habituación y qué es sensibilización. La habituación, por decirlo en palabras llanas, es como cuando nos acostumbramos a un estímulo. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos un reloj de pared. Probablemente a las horas ya nos acostumbramos al reloj y no es que desaprendimos que está sonando, no. Lo que pasa es que nuestro sistema tiene también la capacidad evolutiva de ahorrar recursos cognitivos para prestar atención a otras cosas, es decir, nada más prestamos menos atención, ¿de acuerdo? Ok. Y la sensibilización es lo contrario, es como un incremento en la reacción ante los acontecimientos ambientales. Es decir, no es que aprendemos, imaginémonos que andamos en bici y nos caemos y nos hacemos un raspón y nos duele muchísimo. No aprendemos, nadie nos tiene que enseñar a quitar que el brazo que tenemos lastimado se golpee contra, por ejemplo, una pared, o nadie nos enseña eso, sino que tenemos la capacidad de proteger eso a través de la protección, porque la zona está sensible y está sensible para que no la peguemos en otro lado y pueda sanar. ¿Okay? Entonces es un incremento en la reacción ante los acontecimientos ambientales. Es de corta duración, depende de la intensidad del estímulo que la produjo y a mayor frecuencia de este estímulo, mayor sensibilización. Es decir, si tenemos una herida y la pasamos pegando por todo lado, probablemente la zona se ponga más sensible. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque estas tampoco son formas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y para cerrar esta sesión y ya ir como encauzándolo un poco a la temática que va a trabajar este curso, es, bueno, hay teorías que explican que hay dos niveles de aprendizaje según su complejidad. Nosotros no vamos a ver esa teoría, pero es bastante útil para explicar que, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos el lenguaje materno, ¿verdad? En la crianza, lo aprendemos por ensayo y error, escuchando todo el tiempo, y conforme lo vamos aprendiendo, además se van desarrollando una serie, nos vamos desarrollando como sujetos, ¿verdad? Nuestro cerebro va madurando, etcétera. Pero cuando estamos hablando ya de aprendizaje formal, institucionalizado, tiene que haber una serie de condiciones externas del contexto, como las que estamos viviendo ahorita, y tiene que haber una mediación del aprendizaje, como lo que estamos haciendo en este momento, para que haya aprendizaje. Además, para que haya aprendizaje, es necesario que durante la exposición a la actividad haya práctica a través de tareas, exposiciones, exámenes, es decir, que pongamos en práctica, que discutamos, que pensemos, que analicemos
lo que estamos recibiendo. Y también tiene que haber condiciones internas que nos permitan aprender, es decir, que por ejemplo no tengamos sueño, no estemos agotados, estemos saludables, no tengamos hambre, estemos motivados, bueno, y una serie de factores más que también veremos en este curso, que nos van a permitir adquirir una competencia, que es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes con respecto a algo. Bueno, y eso sería, recuerden seguir las indicaciones que aparecen en las orientaciones de la semana y si tienen dudas pueden colocarlas en la sección SOS para aclarar consultas. Bueno, muchas gracias por su atención.